El tiempo apremia en la Cámara Foral para tratar de sacar adelante iniciativas legislativas antes de que comience el verano. Termina el curso político y lo hace con un acuerdo alcanzado finalmente entre los socios del Ejecutivo para aprobar tanto la Ley de Vivienda como la Ley de Peajes, un consenso que anunciaban los portavoces de Geroa Bai y del PSN a inicios de esta semana, después de las discrepancias que habían mostrado en ambos ámbitos en los últimos días. Tras semanas de distanciamiento, el Partido Socialista y Geroa Bai vuelven a acercar posturas como socios de gobierno. Nosotros no estamos cerrados a nada, estamos abiertos a llegar a acuerdos para mejorar la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas navarras. Entonces se consolida la decisión del Grupo Parlamentario Socialista de volver al acuerdo. Los socios del Ejecutivo Foral acuerdan sacar adelante la Ley de Vivienda y la Ley de Peajes. Navarra Suma se muestra muy crítico. No, a ese cambio de cromos, a ese pago de favores. Esta es la realidad. Por lo tanto, que la señora Barcos, en fin, pues no venga aquí a vender ninguna moto. Geroa Bai recalca su satisfacción en este acuerdo y asegura que se están reconduciendo desencuentros en torno a proyectos de ley importantes. Satisfacción porque son propuestas recogidas en el sector. Evidentemente, el sector nos traerá un abanico, sin ninguna duda, mucho más amplio, pero sí son propuestas esenciales recogidas en el sector. Querer vender la moto de que con las enmiendas que han planteado, en fin, el sector está encantado, pues es tener mucha cara. Es otra que frente a los agoreros, frente a los espantajos que Navarra Suma permanentemente realiza sobre nuestra tierra, las realidades son: aprueban leyes semana tras semana. Esa es la realidad de Navarra. La formación regionalista rechaza la actitud de los socios del Gobierno sobre la Ley de Peajes. Peajes es una buena noticia, pues será una buena noticia para él. Pero que se lo pregunte a los transportistas que van a terminar pagando esos peajes, que se lo pregunte a los ciudadanos. Sobre el acuerdo en la Ley de Vivienda, Geroa Bai, PSN y Podemos resaltan la importancia del texto. Textos que van a caracterizar la acción del conjunto de la legislatura. Estabilidad, por lo tanto, compromiso, por lo tanto, futuro para... Han conseguido un acuerdo, tanto para esta ley como para las que vienen, y desde luego nosotros no podemos más que celebrarlo. Unos acuerdos que rompen la dinámica de desavenencias entre los socios de gobierno en el último mes. Los nubarrones económicos en forma de subida de precios acechan a la comunidad foral. Al Gobierno de Navarra efectivamente le preocupa el impacto que la inflación pueda tener en las familias, pero también en las empresas o en el conjunto de la sociedad. María Chivite admite que el alza de los precios continúa y el Gobierno tendrá que tomar cartas en el asunto. Esto se prolonga en el tiempo, pues efectivamente puede suponer un problema mayor. Estamos estudiando la posible adopción de otras medidas que acompañen a la sociedad navarra para afrontar en mejores condiciones este periodo de tensiones inflacionistas. Navarra Suma critica lo que consideran inacción del Ejecutivo. ¿Qué está haciendo este Gobierno? Se lo digo yo, nada. No está tomando ninguna medida para esta coyuntura, consejera, ninguna. El ciudadano hoy tiene menos capacidad económica. EH Bildu también solicita al Gobierno que maniobre para paliar los efectos económicos de la inflación. Las pilas, porque cuando esto llegue con todas las consecuencias no van a poder decir que ha sido una cosa sobrevenida. Tomen medidas de carácter urgente. Chivite defiende la gestión de su equipo en materia económica. Hemos demostrado compromiso social, hemos demostrado además compromiso también con el sector empresarial e industrial de nuestra comunidad, compromiso con la ciudadanía. Este Gobierno trabaja con cautela, sin aspavientos, sin artificios de cara a la galería, pero sin descanso. Siguen sin entender el problema y lo que se avecina, o bien es que quieren cerrar los ojos y acabar la legislatura. Creo que es un mix de ambas cosas. Y es una lástima y es una enorme irresponsabilidad. Que apelo al resto de grupos de esta Cámara a que hagan sus propias aportaciones. Sobre la mesa ahora mismo hay distintas propuestas. El Gobierno foral se prepara para todos los escenarios y observará la evolución de los datos macroeconómicos. La reunión de la Mesa y Junta de Portavoces cambiaba esta semana de escenario. Se trasladaba a Sangüesa para celebrar el 900 aniversario del otorgamiento del fuero a esa localidad, una efeméride que compartían los portavoces parlamentarios y también el presidente de la Cámara Foral, que hacía hincapié en la necesidad de conocer la historia de la comunidad foral y también de una localidad con gran importancia territorial y estratégica.
El Parlamento ha querido ser partícipe de la conmemoración del 900 aniversario del otorgamiento del fuero a Sangüesa. Dos ayuntamientos unidos por la historia y por el Camino de Santiago que dan buena cuenta de la importancia territorial y estratégica que tuvieron entonces, convertidos en una referencia. La alcaldesa de la localidad ha destacado la potencialidad del municipio. Industria potente y rica, una posición geográfica significativa y única, un patrimonio de gran interés en nuestras calles. El presidente de la Cámara Foral ha valorado esta efeméride. Una extensa historia que debemos conocer para dar valor a nuestros fueros, a nuestro autogobierno, a nuestra esencia, conocer nuestra historia y nuestra identidad. Motivos, 900 años dan para bastante, ha ido olvidando parte de su potencialidad, siendo todos implicados directos de esa historia y de ese olvido. En modo de agradecimiento, el Legislativo ha entregado una réplica de las urnas de plata que servían para las votaciones de los estamentos en las Cortes del Viejo Reino. El Ayuntamiento, por su parte, ha correspondido con una reproducción del otorgamiento del fuero por parte de Alfonso I el Batallador. Una ciudad importantísima que forma parte de la Comunidad Foral de Navarra, que lidera un territorio, que lidera una comarca y que desde luego tiene todo nuestro apoyo y todo nuestro respeto. Ya nada más entrar en este espacio maravilloso, ya uno se reconforta y disfruta de este momento. Felicitar también, por supuesto, y agradecer al Ayuntamiento de Sangüesa. Bueno, pues no todos los días se cumplen 900 años y estar aquí constituye también un honor. Por esta acogida y por invitarnos al Parlamento de Navarra a compartir con ellos esta celebración. En este contexto, las instituciones forales han resaltado su compromiso con la cohesión territorial, la lucha contra la despoblación y el mantenimiento de las zonas rurales. Arantxa Biurrun, bienvenida al espacio de la entrevista del Parlamento. ¿Cómo se encuentra? Pues encantada de estar con todos vosotros. Charlamos en una semana importante que ha sido intensa en alguno de los ámbitos que usted maneja como portavoz en las comisiones por parte del Partido Socialista de Navarra, por ejemplo, en la Comisión de Vivienda, con esa ley de la vivienda asequible cuyo dictamen se aprobaba esta semana en comisión. ¿Cómo lo valora? Pues muy positivamente. Ha sido un proceso muy laborioso, donde hemos estado dialogando, donde hemos estado negociando y finalmente hemos acordado, y creo que sobre todo va a ser positivo para la ciudadanía navarra y para avanzar en ese parque público de vivienda asequible. No ha sido un camino fácil para su grupo. Por poner un poco en contexto a los espectadores que no suelen seguir tan a fondo la actividad parlamentaria, ustedes anunciaban un acuerdo, una proposición de ley junto a sus socios el pasado enero, si no me equivoco. ¿Qué pasa a partir de ahí? Vamos a ver, nosotros hicimos un proceso también de trabajo interno para presentar una proposición de ley, los tres grupos que estamos en gobierno, es decir, Geroa, el PSN y Podemos Aldugu. Entonces, fruto de un trabajo intenso, se presentó esa proposición de ley. A esa proposición de ley se pueden presentar una serie de enmiendas y en este sentido, y partiendo de la base, que es algo obvio, que no tenemos mayoría suficiente para sacarla adelante, pues establecimos contactos con aquellos grupos que eran más proclives y estaban más por la labor de poder apoyar una proposición en tanto en cuanto se aceptasen y se trabajasen una serie de enmiendas. Y este es el caso que ha ocurrido con EH Bildu y también con Izquierda Ezquerra. Evidentemente a Navarra Suma ni lo intentamos porque se enmendó a la totalidad esa ley desde el minuto 1. Por tanto, hemos trabajado para alcanzar ese acuerdo que hiciera que esta proposición de ley fuera una realidad. Se anuncia este acuerdo hace unos meses y todo parecía indicar que estaba prácticamente atado, a falta de ese trabajo para mejorar el texto y para ampliarlo, pero hace unos días Geroa Bai convoca una rueda de prensa y les acusa de chantaje. A ver, a mí es cierto que no se había alcanzado ese acuerdo definitivo y no se había suscrito el documento que lo sustentaba, puesto que había una serie de discrepancias en algunas cuestiones que todavía no se habían aclarado. Eso es así. Es cierto que mediáticamente pues fue algo que tuvo mucho peso y mucho eco precisamente por los tonos empleados, ¿no? Vamos a ver, en ese momento no se rompe nada, todavía quedaba la comisión para el debate de las enmiendas.
Vamos a ver, yo creo y sería partidario de que las partes que conformamos o los grupos parlamentarios que sostenemos un gobierno en el que creemos, porque creemos en el proyecto que estamos desarrollando y que apostamos por reeditarlo a futuro, pues las discrepancias que pudiera haber tendrían que haberse quedado en el ámbito interno. No ha sido así, yo creo que todos tenemos que aprender de lo que ha ocurrido. Creo que el utilizar ese tipo de palabras tan gruesas nos alejan, sobre todo ya se hace cierto daño a nivel personal, ¿no? Entras ya como en una parte más personal. Vamos a tener que seguir trabajando al día siguiente, por tanto, bueno, yo creo que eso fue fruto de, si me lo permite la expresión, del calentamiento del momento. Lo cierto es que se ha conseguido acordar y se va a conseguir, como digo, que salga adelante una proposición de ley que es muy importante, es un instrumento básico para mejorar ese parque público de vivienda asequible que tanto necesita Navarra. ¿Qué piensa usted en ese momento cuando ve, después de tantos meses de trabajo, que este asunto de la ley de vivienda atraviesa los límites de la comisión, pasa un poco a la actualidad política, se habla también de la estabilidad o no del gobierno de Navarra, se exceden esos límites de la comisión? ¿Cómo lo vio usted? Bueno, en el mundo de la política vas aprendiendo que estas cosas suceden y lo que teníamos muy claro el Grupo Socialista, que costase lo que nos costase el negociar, el hablar, al final esta ley iba a salir. O sea, el esfuerzo hay que echar el resto, estar las horas que sean necesarias, pero al final que esta ley saliese. Entonces, bueno, pues más allá, como digo, de la atención mediática, que es lógica, bueno, seguimos trabajando y hasta hacer posible que esta ley fuese una realidad. ¿La vio peligrar en algún momento? No. No, porque todas las partes teníamos un compromiso firme de que saliese. Entonces, bueno, podría ser mejor, peor, la forma en la que lo transmitíamos, podríamos tener mayor enfado, menor enfado, pero por encima de todo eso está el objetivo final, ¿no?, que es mejorar ese parque público de vivienda. Este acuerdo finalmente garantiza que salga adelante la iniciativa, si no hay sorpresas, antes de que finalice el curso político. ¿Qué mejoras va a suponer para los jóvenes que quieren emanciparse, alquilar una vivienda o quizás se están planteando comprar? ¿Qué va a suponer para las personas que realmente se encuentran hoy en esa situación? Pues en referencia con los jóvenes exclusivamente, pero hay muchas más medidas que van dirigidas hacia otros colectivos y a la población en general. Vamos a ver, por un lado se va a ampliar a través de una medida de política fiscal el incremento de la edad del emancipa hasta alcanzar los 35 años. Por otro lado, en aquellas poblaciones de menos de 5.000 habitantes y agrupaciones que sumen 20.000, va a poder financiarse la compra de vivienda para los jóvenes con una forma de evitar el despoblamiento y de dar una oportunidad que esos jóvenes que quieran seguir viviendo en sus municipios puedan hacerlo. Por otra parte, se va a la declaración de los mercados, definir los mercados tensionados del alquiler, con el objetivo de que en determinadas zonas, fundamentalmente Navarra sería Pamplona y comarca, puedan controlarse los precios del alquiler. Todo esto va a facilitar también que un mayor número de jóvenes puedan acceder a unos precios del alquiler más asequibles, porque todos conocemos que la opción por la que apuesta principalmente los jóvenes hoy en día es por las políticas del alquiler. Por tanto, en este sentido se sigue avanzando. Sobre este asunto de la definición de los mercados tensionados, no sé si hay dudas en cuanto a una legislación nacional que tiene que verse también para poder definir estos espacios concretamente. Vamos a ver, en este tema pues sí que hay debate jurídico sobre si Navarra tendría competencias propias para hacerlo o no. Entonces hay informes en las dos posturas. Lo que sí, nosotros como Grupo Socialista vamos a defender siempre el autogobierno que tiene Navarra, pero es cierto que la ley estatal prevé que va a ser quien va a habilitar a las comunidades autónomas a poder hacer este tipo de definiciones de mercado tensionado.
Por tanto, lo que sí queríamos también es, a través de esta ley, que tuviera carácter garantista, es decir, que no optar por una postura u otra, al final quien fuera perjudicado es las personas que tienen que alquilar sus viviendas y los arrendatarios que van a acceder a ellas. Por tanto, lo que se ha optado es por regular y dejar preparado ya cómo sería la definición de una zona de mercado tensionado, cómo sería en ese espacio el control de los precios del alquiler, y en el momento en que la ley estatal habilite a las comunidades autónomas, ponerlo en marcha, con el fin de garantizar la mayor seguridad jurídica. Comentábamos también que en el transcurso de esa comisión se han introducido algunas enmiendas al texto original presentado. ¿Cree usted que van a enriquecer esa norma? Sí, la van a enriquecer, y además esas enmiendas las hemos hecho nuestras. Evidentemente, cuando propusimos esa proposición de ley, pues para nosotros era buena ya de por sí, pero también éramos conscientes de que a través de enmiendas, como en cualquier proceso legislativo se hace, pueden ser esos textos mejorados. Por tanto, sí que valoramos muy positivamente las enmiendas realizadas y, como digo, las hacemos nuestras. ¿Por qué no se incluyó ninguna de Navarra Suma? Pues no se incluyó ninguna de Navarra Suma porque, evidentemente, el acuerdo que hemos alcanzado ha sido con Izquierda Ezkerra y con EH Bildu, porque desde el minuto uno tenían un concepto de la vivienda alejándola como un elemento de mercado y más desarrollando el carácter social que tiene, y es allí donde nos encontramos. Navarra Suma sigue todavía en la vivienda como un elemento de mercado. Entonces son dos modelos totalmente diferentes y no compartidos. La coalición les acusaba de haber hecho un paripé, un teatrillo con esas discrepancias que salían a la luz con este tema de vivienda. Sí, también nos han dicho que el gobierno está roto, entonces es incompatible hacer un paripé y que el gobierno esté roto. Entonces, bueno, pues son opiniones políticas que respeto, pero que evidentemente ni comparto, y creo que la realidad está dejando en evidencia que eso no es así, ni ha habido paripé, porque no lo ha habido, y este gobierno está fuerte. Vamos a pasar ahora también a hablar de otro tipo de cuestiones, porque usted está también relacionada con la actividad política a nivel local. ¿Qué diferencias ve, por ejemplo, entre las concejalías y la actividad como parlamentaria? ¿Hay mucha diferencia en esos ámbitos? Sí, es totalmente diferente. A ver, la política municipal es una política más del tú a tú, más del contacto directo con el vecino, de que si esta luz no funciona, de que aquí no limpian, de que es una política diferente, y es verdad, las entidades locales son las más cercanas al ciudadano, y eso es verdad, y tú miras por tus vecinos y lo mejor para tus vecinos. La perspectiva en el ámbito parlamentario cambia, tienes que tener una visión mucho más global de Navarra, las relaciones también entre los grupos pues son diferentes, son cercanas, pero todos los debates están más protocolarizados, pues se siguen el reglamento de manera más estricta, es más informal el ámbito local, más directo, y bueno, y a nivel de Parlamento pues es diferente, es totalmente diferente. ¿Y cómo es compatibilizar las dos responsabilidades? Bueno, es cierto que ahora en el grupo municipal, en el municipio que estoy yo, estamos en la oposición. Yo sobre todo repetí porque había una transición entre gente que llevábamos muchos años, que de toda la lista estaba yo y entraba gente nueva, entonces era por hacer una transición de no desaparecer las personas que más tiempo habíamos estado y que fuera todo personas, compañeros y compañeras nuevos los que se incorporaban. Pero bien, porque trabajamos en equipo, tanto a nivel de Parlamento como a nivel de municipio, entonces todo eso lo hace mucho más fácil. ¿Y si tuviera que elegir, con cuál de las dos se quedaría? Pues no sabría qué decirte. No sabría qué decirte, es que en el ámbito municipal llevo muchísimos años, entonces bueno, pues ya forma parte, además
pues le debo todo al ámbito municipal. Es que si estoy en el Parlamento también es por la trayectoria, ¿no?, que he desarrollado con mis compañeros a nivel municipal. No podría elegir. Vamos a comenzar ya con nuestro test de preguntas rápidas. ¿Quién es para usted el mejor orador u oradora de esta Cámara? ¿De fuera de los grupos o de mi grupo? De todos. ¿Me puedes decir de los dos? Bueno, pues Bacarcho Ruiz. ¿Con quién suele tener más encontronazos dialécticos? Pues encontronazos dialécticos, lo cierto es que no he tenido hasta el momento. Sí que por carácter, porque ya nos vamos conociendo, sé con qué personas podría chocar más. Y sí que he tenido dos encontronazos muy puntuales, porque además la aprecio un montón, con Javier Acama. ¿Con quién se iría a disfrutar de un rato de ocio, a tomar un pincho o un café? Pues lo cierto es que lo hemos hecho, ¿eh? Después de alguna visita parlamentaria hemos ido todos a tomarnos algo. Tendría varios candidatos y de lo más diverso. Yo me iría casi en cuadrilla, pues desde José Suárez y Marta Álvarez de Navarra Suma, me podría ir con Solana de Guero Abay, me podría ir con Bacarcho y Laura Aznal de H. Bildu, y bueno, con Marisa o Miquel William Linoa sin problemas también, con lo cual yo, vamos, me haría un pincho pote en cuadrilla. ¿Cuál es su lugar favorito de Navarra? Pues hay varios, así como especiales, la Sierra de Aralar, entre otras cosas pues porque nos trae muchos recuerdos familiares, con el abuelo, con mi padre, y entonces es un sitio que le tenemos especial cariño en la familia. ¿Se maneja bien con las redes sociales? Bueno, me manejo, dejémoslo ahí. Yo de las que más utilizo es el Facebook y Twitter, pero ni entro en debates conflictivos. El Twitter me da bastante respeto, sobre todo Facebook. ¿Lo utiliza quizás más para informarse que para escribir? Twitter para informar tampoco me gusta, porque creo que no es una vía de información de la más adecuada, a no ser que luego también contrastes, ¿no?, con otras opiniones. Pues es para dar un mensaje muy claro sobre un tema muy concreto y poco más en Twitter. Me siento más cómoda en Facebook, parece ser que es también por la edad. ¿Cuál es el emoticono que más suele utilizar? El de guiñar el ojo, el de la rosa, que también lo utilizo mucho, y el del esfuerzo, el del sacar músculo. Una serie que haya visto recientemente y que recomiende. Borgen. Y eso que me gustaron más las primeras temporadas que la última, que acaba de estrenar la plataforma, pero Borgen me gusta mucho. ¿Quiénes son sus personas referentes en el ámbito político y también en el personal? Pues en el ámbito personal mis padres, que nos lo han dado todo, que superaron circunstancias en momentos muy complejos, tanto mi padre como mi madre, que para mí siempre son un ejemplo. Y en el ámbito político, pues fíjate, en general, todas aquellas personas que han conseguido superarse, ¿no?, a sí mismas a través del esfuerzo, sobre todo muchas compañeras, ¿no?, no solo del PSOE, sino de otros ámbitos, ¿no?, que han avanzado a través del esfuerzo, del tesón, todo eso me resulta muy inspirador. ¿Dónde estará cuando termine la legislatura? Pues no lo sé, y además la experiencia me dice que la vida da muchas vueltas y que en cualquier momento, ¿no?, te da giros inesperados. Lo que sí tengo muy claro, yo soy más de Laurita, que decía en una entrevista que leí esta semana, decían, yo soy de Laurito, pues yo también soy de Laurita, del día a día, y también de tener la satisfacción cuando acabemos la legislatura de que todos los que formamos parte del grupo parlamentario, que al final trabajamos en equipo, hayamos dado lo mejor de nosotros mismos. Y estaré donde, vamos, estaré apostando por el proyecto socialista a favor de los ciudadanos, donde sea. Arantxa Biurrun, muchas gracias por haber compartido con nosotros y con nosotras estos minutos. Muchas gracias a vosotros y a vosotras. Impulsar medidas para normalizar el uso de las lenguas de signos más allá de los ámbitos educativo, doméstico o sociosanitario. Es el compromiso que ha adquirido el Parlamento de Navarra junto a Sorna con motivo del Día Mundial de estas lenguas tan necesarias para fomentar la inclusión y derribar barreras.
El Parlamento de Navarra se compromete a seguir trabajando para lograr que las personas con discapacidad vivan en igualdad de condiciones. Las contribuciones que realizan y pueden realizar las personas con discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades son esenciales. La Cámara quiere avanzar en este ámbito y así lo trasladaba su presidente, Unai Gualde, con motivo del Día de la Lengua de Signos. Esperamos acabar esta legislatura con cambios en la legislación que sean un avance en los derechos de las personas con discapacidad con esa ley foral para garantizar los derechos de esas personas. Desde la Asociación de Personas Sordas de Navarra recuerdan que la lengua de signos es un derecho fundamental. Se atiende muchas veces desde el punto de vista de la audición, la logopedia, pero creemos que es importante atender a otros factores, porque la lengua de signos suma. Por eso reclama que se garantice el aprendizaje de los menores sordos sin que se les haga elegir entre esta lengua y la oral. Acceder a la lengua de signos en cualquier ámbito político, sanitario, cualquier ámbito de la sociedad. Se pretende normalizar su uso más allá del espacio doméstico o sociosanitario.